política hoy es día de lecturas y análisis tras la macro manifestación del sábado en Madrid, convocada, como saben, por el PP contra la decisión del gobierno de excarcelar a la etarra de Juana Chaos. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, cree que esa marcha trajo aromas del pasado y que Rajoy dedica todos sus esfuerzos a crispar y dividir a los españoles. Con esta manifestación y con el discurso demagógico que pronunció el señor Rajoy, no ha ayudado a la lucha contra el terrorismo, sino lo contrario. No ha ayudado a la convivencia, sino lo contrario. Por no ayudar, no se ha ayudado ni a sí mismo. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha hecho también su valoración de lo ocurrido el sábado, bien distinta. Dice que es una de las experiencias más bonitas que he vivido y que pasará a la historia. Califica esa marcha de impecable y de un acto de esperanza. Mariano Rajoy da las gracias a todos los que asistieron a la manifestación convocada por el Partido Popular. Y en un ejemplo dice que civismo impecable, y lo hicieron, añade, de forma serena, tranquila y pacífica. La manifestación era hermosa, era alegre, era bonita, era todo lo contrario de la división. Crispados estarán otros, los que han cometido el error. Al gobierno le pide que tome nota, que reconozca que se ha equivocado y que rectifique, aunque afirma que nadie del gobierno le ha llamado. Rajoy afirma que la manifestación pasará a la historia y servirá para que él asuma este compromiso de futuro. Yo defenderé la unidad de la nación española, defenderé la libertad, lo más sagrado que tienen las personas, no cederé en ningún caso al chantaje de la organización terrorista ETA y apostaré por su derrota. El líder popular ha anunciado que el próximo sábado irá a la manifestación convocada en Pamplona por el gobierno navarro. Por cierto, que Mariano Rajoy va a ser entrevistado aquí mañana a partir de las 9:15 de la noche en Antena 3. El líder de la oposición se someterá a las preguntas de la directora de informativos de esta casa, Gloria Romana, que va a estar acompañada por los periodistas Alfredo Urdazi y Juan Pedro Valentín. Hoy se reanudaba el juicio del 11M con la declaración de los familiares de los imputados. El testimonio más esperado era el de la exmujer de uno de ellos, de este hombre, de Almalá Davas, acusado de colaborar con los terroristas. Ha dicho que tiene miedo de que la maten, pero aún así ha afirmado que en su casa se reunía su exmarido con los autores de los atentados. La testigo ha asegurado que querían atentar contra las Torres Kio de Madrid. En ese momento, Mujana, en alguna ocasión, afirmó que había que cometer atentado contra las torres de Plaza de Castilla. Sí. Sí, dice un día eso. Y yo me quedé asustada. Yo estaba con él en el coche. Ayer era, como sabe, el 11M y en Marruecos moría anoche un terrorista al hacer explosión la carga que llevaba usada su cuerpo. El suceso tuvo lugar en un cibercafé de Casablanca. Al parecer, dos terroristas intentaban acceder a páginas yihadistas para recibir información y quizás instrucciones incluso donde llevar a cabo un atentado. El hijo del propietario del café se lo impidió y se entabló una pelea que acabó con la explosión. Además del suicidio hubo 4 heridos, entre ellos el otro presunto terrorista que ha sido detenido y que está hospitalizado con heridas. El cibercafé está situado en el mismo barrio del que procedían los implicados en el atentado de Casablanca que en mayo de 2003 costó la vida a 45 personas.